Ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Fernando, déjeme rápidamente, antes de la primera entrevista con usted, darle a nuestra audiencia experiencias históricas que antecedieron al fatídico día del 20 de diciembre, mañana miércoles, que precisamente fue un miércoles, que ocurrió la intervención norteamericana. Manuel Antonio Noriega sabía que se enfrentaba a un problema. Nadie más que él sabía en los líos que estaba metido. A mí me tocó, por instrucciones de él, hacer el consulado de Nueva York con el propósito fundamental y esencial de buscar los acuerdos necesarios para una salida negociada de Manuel Antonio Noriega. Eso lo sabía él. Y a eso fui a Nueva York. Dentro de eso se preparó un plan para la salida de él. Cuando él conoce el plan, lo rechaza porque ya se había creado una especie de organización de varios oficiales con una especie de Estado Mayor paralelo. Fracasado ese plan, se arma el plan de negociación con el doctor Rómulo Escobar Betancourt, con el que me pude entrevistar en una ocasión para darle los insumos. Y el plan de Rómulo, si usted lo mira con el plan que había preparado, establecía cosas sencillas. Uno, la salida de Manuel Antonio Noriega y el levantamiento de los indictments o de los llamamientos a juicio, Fernando. Él podía salir fuera y ya el presidente de España, Felipe González, aceptaba recibirlo en España por 2 años. Después de 2 años, Manuel Antonio Noriega podía regresar al país y quedarse con todo el dinero que tenía, las propiedades que tenía. Nadie lo iba a investigar. Eso estaba acordado. Incluso con el expresidente panameño, el doctor Arnulfo Arias Madrid, en la que firmamos un comunicado, una nota en la que él aceptaba esas condiciones. Bueno, el supuesto ganador de las elecciones de 1984. Sí. Y él lo aceptó. Otro punto importante era que el gobierno de transición, habría elecciones en 2 años para que no coincidiera con la transición del cambio. No, porque la transición fue en 99. Estoy hablando del 87-88. Para que no coincidiera la transición del canal en el sentido con el nuevo administrador lo corríamos panameño. 1 año para que no hubiese elecciones en el día del año del canal. Entonces, habría elecciones, el PRD seguiría gobernando ese periodo y el Contralor General de la Nación y el Procurador General de la Nación lo pondría a la oposición para tener un balance. Sí. Y 5 o 7 oficiales de los más recalcitrantes y de los más acusados, como Madriñán, etc. No voy a mencionar más. Madriñán ya está muerto y que entregarse en paz. Tendrían que salir del país. Y entonces las fuerzas de defensa se reestructurarían como fuerzas de defensa. Se acabó. Ambos planes eran similares. En ambos planes, Noriega tenía que aceptarlo, se firmó un acuerdo y se acabó. El de Rómulo, que llegó hasta casi más al final, el acuerdo se hizo, se tenía que entregar el anuncio apostólico, firmado Noriega, y el comunicarle a Schultz que iba para Reykjavik con Reagan. Que aquí estaba su subsecretario de Estado. Sí, era con Bush, pero. Era Bush. O Reagan, no recuerdo ahora mismo. No, era Reagan. Reagan. En 1988. Sí. Él iba para Reykjavik y él se quedó. En Washington esperar la noticia. A las 11 llegó la noticia que Noriega no firmaba porque eso no iba a ir. Entonces el señor secretario de Estado nos dijo, se acabó. Ya no hay. Y eso se acabó. Pero pasaron cosas importantes. Cuando los Estados Unidos decide hacer esto, es cuando se dan las elecciones y gana Bush padre. Y ya en el 89 Bush era el jefe. Y en las acciones que estaba haciendo Noriega, en las elecciones que perdió el PRD con Duque, en las que Noriega mandó a anularlas, y todas estas represiones que se hicieron
Ustedes recordarán todas esas cosas. Habían cosas evidentes. Los Estados Unidos estaban preparándose para algo mayor, porque cuando los panameños dicen que panameños pidieron la invasión y que por eso es la invasión, Sí. desconocen cómo operan los imperios y los Estados Unidos. La decisión de los Estados Unidos de invadir un país es una decisión que la toman el Estado Mayor norteamericano, y los organismos de seguridad con el presidente de la República. Más nadie. Eso no es de que porque llega Fernando y yo le decimos hay que invadir, nadie hace eso. Es una tontería que repiten algunos sectores que se llaman izquierdistas y progresistas, y no entendiendo cómo funcionan. En un país tan complicado como Estados Unidos, las decisiones militares se toman. Los toman los militares. Por los militares. En conjunción con las asesorías. En ese momento, ellos piensan, les voy a dar esta anécdota. ¿Qué hombre tiene la mejor información técnica de la psicología y psiquiatría del señor Noriega? En eso nos recordamos que para las elecciones de 1984, nosotros habíamos traído a Panamá como parte del equipo de la campaña de Nicolás Barletta un doctor psiquiatra israelita, brillante, uno de los hombres más especializados en la psiquiatría de los hombres que ejercen el poder. Ese hombre vino, hizo un análisis de toda la gente, incluso de Barletta, y nos dio un informe a nosotros. Y yo recuerdo una madrugada que Hamilton Jordan, que era asesor, me llama y me dice, no, yo quiero que usted escuche esto. Y este doctor nos da el perfil de Noriega y de otros. El problema de ustedes no es Barletta. Barletta es un hombre estructurado, mental, será un buen presidente si lo dejan ser. El problema de ustedes se llama Manuel Antonio Noriega y nos da el perfil psicológico y psiquiátrico. Este es un hombre dispuesto a destruirlo todo por salirse con la suya. Ese es el hombre, el doctor, que acompañará después, porque ese perfil lo teníamos, a Mike Cossack, uno de los hombres que más quiere Panamá, norteamericano, en las conversaciones que en Panamá y en la zona del canal se hacían con el don Rómulo Escobar. Ese asesor escuchaba todos los tapes de Noriega y miraba y hacía el análisis psiquiátrico porque ya él tenía la base. Y cuando se dio el incidente del 3 de octubre, él dijo, este hombre está loco ya. Sí. El alcohol, su ínfola de dictador, la ópera Aida, que se tocó cuando él subió al poder. El general Lara tenía mucha influencia en él. Las fuerzas de defensa de Panamá se llaman fuerzas de defensa casi prácticamente copiando el nombre de Israel. Entonces, ya los Estados Unidos tienen el perfil psicológico y psiquiátrico de este caballero. Noriega sabía que él tenía que negociar. Los militares se opusieron a la negociación. Entonces, se dio el incidente del 3 de octubre, que fue la destrucción ya. Y después, más tarde, van a asesinar a un militar norteamericano. Y las encuestas de ese momento, tomadas en los Estados Unidos y hechas públicas por el New York Times, demostraban que George Bush parecía un idiota, frente a Noriega. Fue esa decisión, el impacto negativo de Manuel Antonio Noriega en la gestión del presidente Bush, que definió la posición del presidente de los Estados Unidos, que es el que da la última instrucción de la invasión. Noriega sabía esto y se produce la invasión. ¿Por qué le narro esto? Porque cuando la gente no se da cuenta que la negociación es la mejor salida siempre que a la guerra, los que no conocen de política empujan la guerra. Usted tiene el caso de Netanyahu. Claro que la acción de Hamás fue brutal contra Israel. Jamás había pasado una cosa como esa. Y él tenía que reaccionar. Claro que tenía que reaccionar. Pero esta sobrereacción de Netanyahu está llevando a Israel a estar contra la pared. Putin hizo lo mismo, creyendo que él podía entrar a Ucrania y que eso era, viste, 2 vueltas, lleva 2 años. Y avanzado. Entonces,
La guerra, cualquiera que sea ella sea, que dimos nosotros en noviembre, llevó a la nación panameña a un nivel en la que se impuso la anarquía. Y grupos organizados se aprovecharon de los descontentos generales para impulsar medidas que ya se han tomado, incluso por la propia Corte, que tendrán consecuencias muy graves para todos los panameños, que terminaremos este fin de año en lo que podamos, comerán los que comerán, algunos sufrirán de indigestión, otros sufrirán de hambre. Pero lo que nos espera para el 24, 25, 26 y 27 es grave, porque hemos roto la estructura económica del país. Y fíjese que los Estados Unidos nos prometió a nosotros, después de la invasión, que nos iba a dar $1.000 millones de dólares para la reconstrucción del país. Nunca nos lo dio. No. Nunca nos lo dio. Si no hubiera sido por la gestión de Endara y por su nobleza de entender que era mejor recoger rápidamente al PRD, y atendió al doctor Ernesto Pérez Valladares, él le puede confirmar esto. Es una reunión temprana en su gobierno en que muchos, incluso demócratas cristianos, no estuvieron muy de acuerdo con eso. Pero Endara sabía que había que recomponer el tejido social. Y esa recomposición del tejido social le ganó a él el apoyo de la bancada del PRD, que eran 10, no el apoyo, 9. El apoyo, se cambiaron, no, nadie se le ocurría cambiarse, sino simplemente la cooperación necesaria para cuando la democracia cristiana lo abandonó, su gestión pudiera darse y no se produjo ninguna. Y cuando Ernesto Pérez Valladares se encarga del gobierno, no mira por el retrovisor, sino mira hacia adelante. Y su gobierno está compuesto por gente como Gabriel Luis Galindo, por ejemplo, que fue el que dirigimos toda la operación en los Estados Unidos, explicando qué es lo que está ocurriendo en la República de Panamá. Entonces, lo que quiero plantearles con esto es que la República de Panamá se encuentra en el momento en que tiene que tomar una decisión importante. Y los dirigentes políticos deben dejar de estar hablando pendejadas. Y mirándose el ombligo. Y mirándose el ombligo y explicarle a nuestro pueblo lo que está pasando. Porque la complejidad del año 89 no se maneja en nada a la complejidad del 23. Nunca en mi vida, y mire que mucha agua ha pasado por el río donde yo me baño, ¿cómo ha cambiado el mundo, Fernando? Muy complejo. Nunca en la historia de la humanidad vivíamos una crisis global tan compleja, tan difícil de comprender. Nunca como ahora los pueblos necesitan de la unidad. Mire lo que quiere hacer el presidente Milei. Él quiere hacer una transformación, pero necesita la unidad. No sé si la va a lograr. Mire lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que recomponer todos los entuertos que hemos construido, pero también tenemos que saber que a lo largo de todos estos años, Panamá ha vivido el proceso de estabilidad política y democrática y de crecimiento económico más impresionante de su historia. Cuando usted oye a los barulates de siempre, está diciendo que esta es la corrupción, que este es un país que no tiene la menor idea de qué está hablando. El Panamá de hoy, el Panamá de los puertos que usted ve ahí, eso no existía. En el canal ampliado. No hay el canal ampliado. Los metros, nosotros hemos construido 40 kilómetros de metro en menos de 10 años. Por Dios. Entonces, cuando usted mira todo esto diciendo tonterías, se olvida de que eso no es un esfuerzo nada más de un factor de la sociedad. Eso fue un esfuerzo de toda la sociedad. Que nos olvidamos de cosas que teníamos que hacer que ahora surgen, como por ejemplo, el haber dejado fuera del vagón del desarrollo o del tren del desarrollo a la juventud. La pagamos y tenemos que corregirlo. Pero ¿qué necesitamos? Sí. Necesitamos una dirigencia con la capacidad de saber los cambios que hay que hacer y la capacidad de atraer a ese cambio la fuerza motriz Entender el necesaria. país donde vive. Claro. Eso es lo más importante. Y saber que nos enfrentamos a problemas muy graves. La migración, el peso de la migración, el peso del narcotráfico, del crimen organizado, es mucho más poderoso de lo que ustedes se pueden imaginar. Sí. El peligro de la guerra. La localización geopolítica de la República de Panamá, tan envidiada por el mundo. No es que ellos están pensando en que le vamos a sacar a Panamá, no. Hay muchos países en los que ellos pueden sacar más que aquí. Sí.
Pero ellos saben del poder del valor estratégico. Por eso le hablo de lo que está pasando en el Mar Rojo. Porque nosotros estamos ligados al mundo. Por eso nos salimos de Colombia. Porque había contradicciones centrales entre cómo Colombia miraba el mundo, hablo de 1903, sí, y cómo lo mirábamos nosotros, los conservadores panameños, que fueron los que dieron la independencia de Panamá. Entonces, nosotros los panameños de hoy nos enfrentamos al reto más grande de nuestra historia. Pero primero tenemos que conocerla y dejar de escuchar a aquellos profetas del desastre y aquellas ilusiones infantiles y dejar de caer en la teoría del izquierdismo de derecha o de izquierda, porque es una enfermedad infantil que nos llevará al desastre, porque estamos en medio de él, con la única diferencia que nosotros aquí tenemos el talento para salir de eso. No se engañen. Ojalá así sea, hombre.